Damos comienzo a la cuarta temporada después de una larga interrupción por causas que no vienen al caso. Hoy vamos a conocer al cirujano Rafael Martínez Molina, que tiene una placa dedicada en la calle Atocha de Madrid, número 105, casi enfrente de lo que fue el Colegio de San Carlos, donde estudió y fue profesor. Se realizó y colocó allí por iniciativa de amigos y admiradores el 17 de noviembre de 1901. Pertenece a la generación de anatomistas de principios del siglo XIX que destacaron en la segunda mitad de la centuria. Cajal dijo de él que era un hombre sabio, recto, austero y concienzudo. La lápida consiste en un busto de su figura y una aglomeración alrededor de emblemas alegóricos a la medicina, y en las partes laterales relieves de Minerva y de Esculapio, obra del escultor Enrique Arévalo. Rafael Martínez Molina procedía de una familia humilde. Su madre se llamaba Alfonsa Molina y su padre, de profesión barbero sangrador, Francisco Martínez. Nació en Jaén en 1816, donde realizó los primeros estudios en la Escuela de Latinidad de San Andrés y después dialéctica, ontología y matemáticas en el convento de los franciscanos. En la Universidad de Granada obtuvo el grado de bachiller en filosofía en 1836. En principio iba a seguir la carrera eclesiástica, pero realizó los cursos de física experimental y química necesarios para realizar el primer curso de medicina en esta ciudad. Se trasladó después a Madrid, donde ingresó en la Escuela de San Carlos, convertida ya en Facultad de Medicina de la Universidad Central. Estuvo especialmente influido por Juan Fourquet Muñoz y Pedro González de Velasco, verdaderos entusiastas de los estudios morfológicos. Desde muy temprano mejoró sus conocimientos enseñando a sus compañeros. Fue alumno interno y ayudante director por oposición desde 1841. Obtuvo el grado de bachiller en medicina en 1844 y la licenciatura en 1846. Poco después el de doctor, pero siguió estudiando disciplinas como griego, química, botánica, mineralogía y zoología, de forma especial en el Colegio de San Fernando, en el Museo de Ciencias Naturales y en el Jardín Botánico de Madrid. En 1847 consiguió el puesto de regente de segunda clase de botánica. En 1853 obtuvo el doctorado en Ciencias Naturales con el trabajo El hombre considerado en sus relaciones y bajo la influencia de los agentes naturales. Cuando jubilaron a Diego de Argumosa en 1854 por motivos políticos, fue nombrado catedrático sustituto permanente. Ese mismo año ingresó en la Academia de Medicina de Madrid. En San Carlos desempeñó varios puestos hasta convertirse en 1857 en catedrático supernumerario de Anatomía General y Descriptiva, primero y segundo cursos, que había ocupado Juan Fourquet. Profesionalmente tuvo actividad en varias clínicas y en el Hospital San Jerónimo, donde por su implicación en la epidemia de cólera fue nombrado médico cirujano honorario de la Casa Real en 1856. Como cirujano ganó mucho dinero, que dedicó en parte a crear el Instituto Biológico en su domicilio. Era privado, pero también gratuito. Contó con un laboratorio de química, un gabinete de histología, una buena biblioteca, una colección de materia médica, etc. Su objetivo fue complementar la limitada enseñanza oficial de las ciencias médicas básicas y estimular a sus discípulos a que investigaran. Este instituto convivió con otras escuelas libres creadas durante los años revolucionarios, la Escuela de Práctica de Medicina y Cirugía, que funcionó en el Museo Antropológico de González de Velasco, o el Laboratorio en Barcelona, o la Facultad Libre de Farmacia en Valencia.
Recordemos que la Revolución Democrática de 1868 permitió que la actividad científica española se desarrollara en libertad. El Instituto Biológico se convirtió en un activo núcleo de cultivadores de los métodos experimentales, aplicados a la medicina y a las ciencias biológicas. Allí trabajaron personajes como Luis Imarro, Julián Calleja, Ángel Pulido, Ángel Arraiz Cerezo y Manuel Tolosa Latour, entre otros. Molina se interesó de forma especial por la histología normal y patológica. Fue autor de uno de los primeros trabajos de este tipo salidos del ambiente madrileño, un estudio micrográfico de un cáncer de mama operado por Fourqué. También tradujo en 1863 la segunda edición del Manual de Anatomía Microscópica de Etienne van Kempen, discípulo de Theodor Schwann. Fue partidario de las ideas histológicas de Charles Robin, lo que se evidencia en una revisión de saberes morfológicos que publicó en 1867 con el título La anatomía, sus progresos y aplicaciones. Influyó en la creación de la primera cátedra de histología en 1873 que ocupó Aureliano Maestre de San Juan. Molina cultivó también la antropología física. Su tesis y su discurso, titulado El antropologismo está relacionado con todas las ciencias y debe intervenir en la evolución práctica y racional de los conocimientos humanos, de 1878, son buen ejemplo de ello. En este último, además, se muestra partidario del espiritualismo frente a las ideas darwinistas. En el afán de modernizar la medicina española, tradujo también el Tratado de Anatomía Descriptiva de Constant Sappi en 1874 y los de cirugía de Alphonse Guérin y Auguste Nelaton, uno en el 75 y el otro al año siguiente en 1876. En el discurso inaugural de las sesiones de la Academia de 1867 desarrolló el tema de la anatomía, que divide en 5 partes. En la primera se ocupa de los procesos recientes, la segunda de la anatomía patológica, la tercera de las relaciones entre la embriogenia, la anatomía comparada y la teratología, la cuarta de la anatomía topográfica y quirúrgica, y en la quinta formula unas leyes que él llama código anatómico como conclusión de su trabajo. Publicó varios artículos en el Siglo Médico. Merece ser destacados los dedicados a la teratología y los consagrados a exponer casos quirúrgicos. También desarrolló entre sus discípulos la afición a cultivar las especialidades, destacando su importancia en 1863 en su discurso Importancia de las llamadas especialidades, publicado en los Anales de la Academia Nacional de Medicina. Martínez Molina renunció en 1882 a la cátedra de anatomía, pero siguió siendo médico director de un asilo de huérfanos. Pidió la jubilación al entonces decano Juan Magaz. Este y sus colegas le solicitaron que siguiera. Él contestó que la resolución estaba tomada, cito, mucho tiempo atrás y que es tan irrevocable como imperiosa la causa que la motiva. No me aleja de la escuela más que la edad, la cual no me permite cumplir mis deberes sino con cierta violencia y deterioro de mi salud. Finalmente se trasladó a Jaén en 1885, donde falleció de una afección broncopulmonar en 1888. Dejó instituidos varios premios en la Facultad de Medicina, en la Real Academia de Medicina, en la Sociedad Económica de Amigos del País, y dispuso en su testamento también la creación de una escuela de primera enseñanza en su ciudad natal. Allí tiene dedicada una calle, la que va desde la Plaza de la Audiencia a la Plaza de Santa Luisa de Mariña. Bien, suscríbete al canal, añade los comentarios que creas oportunos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.